Bien, buenas tardes a todos y a todas. Esta clase es la clase de reposición de una hora en la que vamos a ver el conflicto social y sus diferentes tipologías. Inicialmente sí es importante señalar que varias disciplinas sociales abordan el tema del conflicto social, sus dinámicas, sus causas, y cada disciplina social, la historia, la antropología, la ciencia política, la sociología, eh, clasifican los diferentes tipos de conflictos sociales. Entonces, en este caso, vamos a ver una de las tipologías un poco de manera interdisciplinaria, eh, combinando algunas reflexiones de la historiografía, de la sociología y de la ciencia política. Entonces, inicialmente, hay unos criterios de clasificación que estas disciplinas sociales utilizan para definir qué es un conflicto social y qué no entra dentro de los conflictos sociales. Entonces, los diferentes tipos de conflictos sociales se pueden clasificar por la posición socioeconómica de los participantes. Eso quiere decir que nosotros podríamos hablar de un conflicto de clases sociales y hablar entonces de un conflicto de clase en términos del proletariado, de la burguesía, del campesinado. En ese sentido, entonces, sería usual que ustedes en la literatura de las ciencias sociales encuentren expresiones o conceptos como conflicto campesino, conflicto agrario, conflicto laboral, etcétera, etcétera. Este tipo de conflictos mencionados anteriormente pueden hacer parte de una tipología específica que tiene como centro de atención la posición socioeconómica de los participantes dentro de este conflicto. También se pueden clasificar por la extensión o zona geográfica donde se produzcan. Eso quiere decir que se puede hablar de conflictos en términos espaciales, por ejemplo, el conflicto urbano, conflicto urbano-rural, eh, el conflicto en Bogotá. Se puede hablar de diferentes tipos de conflicto haciendo referencia al lugar o a los territorios o a los espacios o zonas geográficas donde se produce este conflicto. También se puede hablar o se pueden clasificar conflictos por los objetivos que se trazan los participantes de las acciones de protesta o las acciones colectivas que desarrolla un grupo en conflicto con el Estado o con otros grupos sociales. Estos objetivos pueden ser implícitos o explícitos, ¿sí? Y acá es interesante que la literatura habla de rebeldes en el sentido que son un grupo de personas o son unos individuos que se rebelan contra el orden establecido y se trazan unos objetivos para su transformación. Un tipo de conflicto puede ser, por ejemplo, un proceso revolucionario. Por el grupo social o la clase específicamente o la institución contra la que se dirige la rebelión. Entonces podemos hablar de conflictos de carácter popular o podemos hablar de conflictos antiaristocráticos o podemos hablar de conflictos contrasistémicos o contraculturales, ¿sí? O el conflicto, por ejemplo, campesino contra instituciones específicas del Estado, por ejemplo, contra bosques nacionales o contra el Ministerio de Agricultura. Por los grados y formas de organización que presente este grupo en rebeldía, se puede hablar de grupos de conflictos premodernos para hacer referencia a grupos sociales o clases sociales eh, que tienen un nivel de organización básico o muy elemental eh, o que ocurrieron antes de la modernidad, ¿sí? Ahora más adelante, cuando veamos ya los tipos de conflicto, vamos a ver esos criterios reflejados en estas tipologías. Por las formas de lucha y de acción colectiva que se emplean. Entonces, podemos hablar de conflictos sociales propios de grupos terroristas o podemos hablar de otro tipo de acciones colectivas y de repertorios de protesta social que desarrollan ciertos grupos en conflicto con las autoridades del Estado o contra otros grupos que los perciben como adversarios. Por los periodos cronológicos o los ciclos en que pueden agruparse, entonces se puede hablar de movimientos, por ejemplo, de movimientos en conflicto o movimientos de presión o movimientos rebeldes, ¿sí? Contra el Estado en ciertos momentos de la historia
¿sí? Por ejemplo, el movimiento las protestas campesinas durante el siglo XVIII en Inglaterra, o podemos hablar de la violencia de los 50, ¿sí? Por los factores que propicien su aparición. Entonces podemos hablar de conflicto agrario, podemos hablar del conflicto laboral, ¿sí? Que son los factores socioeconómicos o factores políticos que propician la aparición de este conflicto, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, entonces vamos a ver las formas de conflicto, que es básicamente lo que vamos a desarrollar la clase hoy. Entonces, se entiende por formas de conflicto las diferentes expresiones concretas en la historia en el que ocurren estos conflictos sociales, ¿sí? Esa clasificación es usual entre los historiadores, ¿sí? Y hay que entender una cosa, a diferencia de las otras disciplinas sociales, los, la historiografía o la ciencia histórica elabora conocimiento social a partir de pruebas y datos empíricos, es decir, a través de documentos escritos u orales que les permite de manera empírica verificar que ese proceso ocurrió, que ocurrió de esa manera y no de otra, ¿sí? A diferencia del resto de las ciencias sociales que parten es del concepto, no de los datos, sino que parten de los conceptos abstractos y luego van a la realidad concreta o a la realidad empírica a verificar si esos conceptos son verdaderos o pueden ser falseados. La historia es distinta. En ese sentido, los historiadores van primero a los datos y los datos son los que le permiten construir los conceptos. Entonces vamos a ver el primer tipo de conflictos, son los conflictos en el seno de las élites. Eso quiere decir que las élites o la clase dominante organizada en élites eh, desarrollan sus propios conflictos entre ellas mismas, ¿sí? Se incluyen en este grupo todos aquellos conflictos que enfrentan a diferentes sectores del grupo dominante, ¿sí? Entendido tanto en su dimensión política como económica, ¿sí? Y este conflicto puede ser entre sí o contra la autoridad, que en este caso sería, por ejemplo, el Estado, ¿sí? Por ejemplo, tipos de conflictos en el seno de las élites, las luchas de bandos entre familias o clanes en las sociedades estamentarias, ¿sí? Luchas internas por el poder, ¿sí? O por la influencia política entre los cortesanos durante la Edad Media, o durante el feudalismo mejor, entre castas y estamentos privilegiados o grupos dirigentes, por ejemplo, en el caso de la India, donde existen las castas y los estamentos hasta el día de hoy. Eh, También se pueden entender los golpes de Estado como un conflicto en el seno de las élites, es decir, entre la élite militar, los militares hacen parte de la clase dominante, y es una élite que tiene unas características específicas, entre otras cosas, pues que representan el poder militar dentro de la sociedad, y este poder militar puede entrar en conflicto con el Estado o con otro tipo de grupos de la élite o de la clase dirigente, ¿sí? Por ejemplo, el, contra la clase latifundista o contra la burguesía industrial, ¿sí? O contra el mismo Estado o contra el gobierno que administra este Estado. Las revueltas aristocráticas, o pueden ser también revueltas de grupos y de corporaciones, es decir, de gremios privilegiados, ¿sí? Que pueden tener la participación de la élite dirigente o parte de esa élite dirigente con el objetivo de mejorar sus condiciones de negociación y de presión política al interior de esa clase dirigente. Y por último está el lobby y los grupos de presión, que son grupos especializados dentro de estas élites dedicados a presionar políticamente y hacer lobby, es decir, hacer política, hacer relacionamientos políticos y presionar desde ahí para que ciertas políticas del Estado sean convenientes o les favorezcan, ¿sí? En detrimento pues, de otras clases sociales o de otros grupos dentro de la élite. Los conflictos populares, al contrario, son desarrollados por las clases populares o lo que las teorías postcoloniales llaman las clases subalternas. Son aquellas protagonizadas entonces por grupos sociales que son excluidos del poder, de la riqueza, la mayoría de las veces, y del privilegio de clase. ¿Sí?
Son los conflictos, son de estos de los conflictos sociales, los conflictos populares son los más estudiados por el marxismo, ¿sí? Y esto se debe a una razón. Estos conflictos populares son protagonizados por colectivos de plebeyos que en la medida en que van desarrollando una experiencia dentro del mismo conflicto, una experiencia de lucha, una experiencia de acciones colectivas, de repertorios de protesta, van cualificando esa experiencia, van mejorando las acciones de protesta y a la vez, o paralelo a esto, van adquiriendo mayor conciencia como clase social. Por eso el interés de los marxistas en este tipo de conflictos. Los tres ejemplos desde la historiografía más famosos son los motines de subsistencia en el siglo XVIII de Edward Palmer Thompson, las revueltas antioligárquicas, las rebeliones de esclavos, campesinos y otros grupos plebeyos urbanos y rurales antes de la Edad Moderna, es decir, antes del capitalismo, ¿sí? Bien sea en el Imperio Romano o durante la Edad Media. También se dan conflictos comunitarios y societarios. Estos son movimientos protagonizados por grupos no necesariamente homogéneos, al contrario, pueden ser heterogéneos desde el punto de vista económico, eh, porque a veces suponen una participación de manera transversal en toda la estructura social. Por ejemplo, las revueltas religiosas. En las revueltas religiosas, eso sucedió sobre todo a finales de la Edad Media, por ejemplo, en el movimiento milenarista o durante la Edad Moderna, pues en estas revueltas religiosas hay una participación de todas las clases sociales, es decir, que lo socioeconómico no es lo más importante, ¿sí? Eh, este tipo de conflictos se da en comunidades locales, regionales o nacionales, puede ser a través de una disputa por la defensa de la religión, en el caso, por ejemplo, de las luchas de la independencia, a Bolívar en Pasto los indígenas, pero sobre todo ciudades como Pasto y Popayán ejercieron una fuerte resistencia a la independencia porque ellos percibían que, que la independencia iba a atentar contra el orden religioso, es decir, contra la fe, contra la religión. Entonces, desde la religión se cohesionan unos grupos de diferentes clases sociales para protestar en contra del gobierno de Bolívar y no permitirle su paso hacia Ecuador para continuar desarrollando la campaña libertadora. ¿Sí? No sobra decir que pues ese tipo de revueltas religiosas fueron duramente reprimidas eh, pues por el significado que tenía o la importancia que tenía en ese momento para el ejército libertador poder llegar hasta Ecuador y después trasladarse a Perú y continuar con la campaña libertadora. También se pueden dar conflictos entre comunidades locales o de otro tipo por medidas del Estado o autoridades estatales, instituciones del Estado, que perciben que estas políticas estatales van en contra eh, de su bienestar o van en contra de la tradición, ¿sí? Entonces, este tipo de conflictos, de tipo comunitario, local, lo que hacen es desarrollar unos repertorios de protesta para evitar la aplicación de una política de Estado o la aprobación de una política de Estado que ellos perciben como nociva para el orden tradicional o para sus intereses comunitarios. También ahí podemos caracterizar los grupos fundamentalistas religiosos, sobre todo los que se dan en Estados Unidos, en el Medio Oriente con el Islam o el cristianismo neopentecostal en Estados Unidos. Los movimientos nacionalistas como el fascismo, en España el franquismo o en Alemania el nazismo. ¿Sí? Antes de tomarse el poder, ellos venían expresando una serie de conflictos de carácter nacional ligado a una ideología política específica y a una raza, es decir, a la defensa de una raza que para el caso del nazismo era la defensa de la raza aria. Bien. Las revoluciones, este concepto es bastante difícil porque además es polisémico. Las ciencias sociales no se ha puesto de acuerdo tampoco en qué cómo se concibe la revolución, o sea, qué es una revolución. Lo que sí han llegado como a cierto consenso es que para saber qué es una revolución
es que es un movimiento que pretende un cambio radical de la organización social, económica y política. Es decir, no puede ser una reforma en términos de tener como objetivo ciertas reformas o ciertas modificaciones en la estructura social, sino que una revolución en sí misma, por su naturaleza, lo que propone es una transformación radical de toda la estructura. Ahora bien, eso exige que el grupo que propende por una revolución disponga de unos planteamientos ideológicos claros, formales, o sea, que han sido formalizados a través de una serie de documentos que ese grupo elabora y se los da a conocer a la sociedad, y que ese planteamiento ideológico contenga un proyecto alternativo a la sociedad por la cual está, con la cual está en conflicto. Es decir, para que un grupo sea revolucionario, requiere tener una plataforma ideológica, pero a la vez un proyecto político alternativo a la sociedad o a la forma en que la sociedad está organizada. No solamente puede ser una reforma radical del sistema vigente, sino un proyecto, o sea, sino una propuesta para la sociedad. También se exige normalmente que este contraproyecto o este proyecto alternativo no afecte solamente la esfera política, sino también la esfera económica, el sistema social. Y esto es muy marxista, en la medida en que los marxistas entenderían que solamente con el cambio de las estructuras socioeconómicas una sociedad puede construir el resto de su edificio social, que serían las relaciones de carácter político, jurídico y lo ideológico, cultural. Eso lo vimos en clase de marxismo. Entre otras cosas porque esa es una crítica que después le van a hacer a Marx de haber caído en un determinismo económico. ¿Sí? Bueno. La guerra normalmente no es considerada un conflicto social, ¿sí? Pero la teoría política la ha incluido como una forma de conflicto social, entendida la guerra como un fenómeno sociocultural. Es decir, eh, la guerra puede ser entendida a modo de conflicto cuando la guerra, independientemente si es contra otro país o es una guerra interna, eh, expresa o manifiesta una serie de desigualdades sociales al interior de la sociedad, o si hay dos proyectos políticos contrarios entre los dos países, ¿sí? Por ejemplo, el conflicto colombo-venezolano ahora entre dos posturas ideológicas diametralmente opuestas, el uribismo en Colombia y el chavismo en Venezuela. Si ocurriera, ojalá que no, pero si ocurriera una guerra entre estos dos países, podríamos entenderlo como un conflicto de carácter ideológico entre dos proyectos de sociedad que son abiertamente antagónicos y que cada país pues representa o expresa uno de estos proyectos políticos e ideológicos concretos. La guerra, además, uno debe tener en cuenta cuál es la vinculación de esta guerra, es decir, a quiénes vincula la guerra, ¿sí? La intensidad y la frecuencia de esa guerra. Entonces, podemos hablar de unas guerras de alta intensidad, de una baja intensidad o de una mediana intensidad, ¿sí? Es decir, podemos mirar los procesos de intensificación, ¿sí? O de frecuencia de esta guerra. Eh, si la guerra es concebido como un conflicto social, se debe tener en cuenta los procesos de intensificación de las desigualdades económicas y políticas producto de la guerra. Es decir, la guerra produce conflicto social. O sea, no solamente es concebido como un conflicto social en sí mismo de carácter ideológico, sino que la guerra en sí misma produce conflictos sociales. ¿Sí? Y también puede considerarse la guerra desde su aspecto utilitario. Es decir, a veces se hace la guerra eh, observando el beneficio de hacer la guerra. ¿Sí? Es decir, para resolver un conflicto social o para resolver un conflicto económico, por ejemplo, una crisis económica, la guerra puede convertirse de manera utilitaria en la solución para resolver ese conflicto. Hay tres teorías de la guerra, ¿sí? Como conflicto social. Entonces, la primera es la teoría psicogenética. Esta teoría en Colombia ha generado mucho debate, sobre todo después de la década de los 50 con la violencia bipartidista, porque la teoría psicogenética plantea que la guerra es una forma de canalizar la agresividad humana, es decir, los seres humanos somos agresivos y la guerra es el mecanismo que las sociedades hemos, a lo largo de la historia de la humanidad, porque hay guerra desde que apareció el hombre, ¿sí? Marx diría que hay guerra
desde que surge la propiedad privada, ¿sí? Pero entonces desde la edad primitiva, ¿sí? Para hacerme entender, la guerra es un, conti- es un fenómeno histórico. Es decir, la guerra siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Y esta teoría entonces en ese sentido plantea que probablemente la guerra sea ese mecanismo que utilizamos los seres humanos para canalizar nuestra agresividad en la medida en que el ser humano es agresivo, ¿sí? La teoría socioeconómica, pues lo que, por ejemplo, Malthus, lo que señala es que cuando hay un desequilibrio entre la población, entre el número de población que hay y los recursos, o sea, la cantidad de recursos que hay para esta población, ¿sí? Se produce una guerra. ¿Qué quiere decir eso? Según Malthus, a mayor población, es decir, cuando hay sobrepoblación, se tiende a la guerra porque los recursos son escasos. Y al ser escasos, la distribución de esos recursos tiene que estar en desequilibrio. Y la forma de medio socializar o distribuir según la fuerza física o la fuerza militar es a través de la guerra. Y por último, la teoría política, pues habla de los costos y beneficios. Entonces, hay unas teorías políticas que señalan que las sociedades deciden hacer la guerra cuando los costos de hacerla son bajos en comparación con los beneficios que genera hacerla. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay guerras que podrían ser evitadas en la medida en que los dirigentes o los gobernantes calculan, y a veces calculan mal, que los costos son más bajos y los beneficios son más altos al hacer la guerra. En la práctica, o sea, ya en la vida real, pues a veces ha ocurrido que los cálculos fueron mal hechos y fue al contrario, ¿no? Los costos fueron más altos que los beneficios. Un ejemplo de ese tipo de análisis es la guerra de Vietnam. Al inicio, el gobierno norteamericano eh, calcula que son más altos los costos, perdón, son más altos los beneficios que los costos, ¿sí? Que van a tener unos altos beneficios a un menor costo, deteniendo la revolución comunista en Vietnam. Pero a lo largo de la guerra, 12 años, pues los costos económicos, pero sobre todo los costos políticos internos dentro de Estados Unidos, pues les demuestran que hicieron mal los cálculos y que definitivamente fueron más altos los costos políticos dentro de Estados Unidos que los beneficios de lo que realmente estaban consiguiendo participando en la guerra de Vietnam. La sociología, sobre todo las primeras teorías sociológicas, hablan de los comportamientos anómicos como un conflicto social, ¿sí? Ahí se incluyen fenómenos que aparentemente son alejados de los fenómenos sociales, ¿sí? Son actitudes, comportamientos de grupos, ¿sí? O de individuos que manifiestan una oposición, un rechazo al orden social, ¿sí? Eh, y normalmente la sociedad los concibe como problemas sociales, ¿sí? Ahí tiene mucho que jugar, ahí tiene mucho que ver el tema de los jóvenes. Eh, por ejemplo, el suicidio. El primero que estudió el suicidio fue Durkheim y él lo va a ver como un hecho social, es decir, lo va a ver como una manifestación de un conflicto social. Entonces, por qué se suicida la gente? ¿Sí? No necesariamente es por una depresión y la depresión no necesariamente es producto de una anomalía cerebral o neurológica llamada depresión que hace que la persona se suicide. Es decir, el estudio de Durkheim señala que no todos los que se suicidan por depresión, sino que también la gente puede suicidarse por otro tipo de razones más de carácter social. ¿Sí? Eh, la delincuencia, incluido el bandolerismo, y Hobsbawm, un historiador inglés, escribió un texto sobre el bandolerismo bien interesante. Acá en Colombia también Gonzalo Sánchez escribió un texto sobre los bandoleros de los 50, bien interesante también. ¿Sí? Y ellos lo que hacen es entender el bandolerismo y la delincuencia común como una forma de conflicto social. No porque los bandoleros decidan optar por la delincuencia, por la pobreza o por el conflicto económico en el que viven, sino es por otras razones distintas, ¿sí? El bandolerismo
de una u otra manera es una forma romántica de rebelarse de las clases, es una forma romántica de rebelión de las clases subalternas al estilo de Robin Hood, de quitarle las propiedades a los ricos o quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Sí? Este tipo de bandolerismo no tiene ideologías y no tiene un proyecto de sociedad alternativo, es decir, ellos no llegan a desarrollar una conciencia un poco más avanzada que les permita entender las causas del conflicto económico, sino que llegan a un primer plano donde perciben que hay una injusticia social, hay una desigualdad social y que la manera de resolverlo es quitarle, robarle a los ricos para darle a los pobres. También en este tipo de comportamientos que fueron considerados anómicos, eh, yo, si me permiten, yo voy a poner eso entre comillas, porque pues, hay una discusión muy fuerte si eso es anormal o no, están los movimientos contraculturales, como las tribus urbanas, ¿no? El movimiento punk, el movimiento ska, eh, que son movimientos que surgen después de la década de los 60, expresando una serie de inconformidades que tienen los jóvenes con respecto a la cultura dominante. ¿Sí? Y también ahí se entienden los comportamientos desviados o excéntricos, pero también ahí el debate hoy, ¿sí? Es qué tan desviados son los comportamientos llamados desviados, ¿no? O qué tan excéntricos son los comportamientos que se han denominado, sobre todo que el orden social hegemónico ha denominado como excéntricos, ¿no? Acá podemos ver diferentes tipos de fenómenos. Por ejemplo, las personas que a través de cirugías plásticas modifican su cuerpo para parecer animales, eso ocurre mucho en Europa, o parecer elfos, ¿sí? Eso ocurre en Europa. Y eso tiene toda una razón sociopsicológica, inicia por unas causas psicológicas, por ejemplo, los efectos del marginamiento grupal en la escuela, el llamado bullying, y como estos adolescentes empiezan a ver otras formas posibles de vida, basados en sus héroes o basados en personajes míticos del cine y de la televisión, y empiezan a construir mundos paralelos a su mundo conflictivo en la familia, en la escuela o en la sociedad. Por eso digo que normalmente son personas que han sufrido de discriminación y de marginamiento y encuentran una válvula de escape en ciertos comportamientos que la sociedad concibe como desviados o excéntricos, pero que a estos muchachos les digo, les sirve de válvula de escape para construirse un mundo posible, paralelo o alternativo al mundo en el que viven. Y eso genera un conflicto con la sociedad. También hay otro tipo de conflictos que normalmente no eran considerados conflictos sociales, pero que hoy se vienen hoy vienen como tomando mucha fuerza y que los trabajadores sociales ahí tienen mucho que ver y que tienen mucho que hacer. Son los llamados conflictos en la esfera de lo privado. Eh, como lo dice el título, ocurren en la vida privada, ¿sí? No tienen objetivos de carácter colectivo, a veces no trascienden la esfera pública, bueno, a veces, pero hoy con la revolución tecnológica, con el surgimiento de las redes sociales y de los medios alternativos, han tenido mucha más fuerza, ¿no? Y han sido visibilizados en la esfera de lo público. Antes ocurrían exclusivamente en la esfera de lo privado. Las redes sociales han permitido como ampliar el conocimiento y el reconocimiento de estos tipos de conflictos sociales que ocurren al interior de las familias y al interior de las casas. Entonces, por ejemplo, el conflicto generacional, el conflicto entre los jóvenes y los viejos, ¿sí? Porque son dos formas de entender el mundo totalmente distintos, ¿sí? Que entran en una familia o en un hogar, en una casa, pues entran en contradicción y entran en conflicto porque pues, los muchachos están construyendo un modo de vida abiertamente distinto al de los adultos. Está también la violencia, ¿sí? Contra las mujeres, lo que llamamos acá la violencia intrafamiliar, el feminicidio, la violencia sexual, que en su mayoría las víctimas son mujeres, ¿sí? Entonces, ese tipo de violencias dentro de lo privado
están hoy entendiéndose como parte de un conflicto social que tiene que ver y que le debe interesar a lo público, ¿sí? Entonces no es solamente una cuestión que ocurre al seno de la familia y entonces eso se tramita es en el seno de la familia, ¿no? Ya hoy la sociedad y el Estado están empezando a intervenir en ese tipo de fenómenos y en ese tipo de problemas sociales para disminuirlo y hacer conciencia de él. También hay conflictos que son considerados contra sociedades agresivas, ¿sí? Perdón, este contra debe tener un guión. Listo. Se trata de grupos de diversas orientaciones ideológicas, ¿sí? Algunos sin ningún tipo de planteamiento político, con objetivos diferentes, ¿sí? Algunos propugnan por una revolución y otros propugnan por la mera delincuencia, ¿sí? Sin embargo, todos ellos comparten una serie de características. Entonces, la primera característica es que son grupos cerrados, eso se llaman compartimentados, ¿sí? Donde el secreto es su principio fundamental. Entonces, son grupos secretos, ¿sí? O compartimentados. Tienen códigos éticos propios y dentro de esos códigos éticos también sus propias prácticas sociales, sus propias prácticas culturales, su propia simbología, su propio lenguaje, ¿sí? Que es entendido solamente entre ellos, ¿sí? Quien no hace parte del grupo, por ser un secreto y por ser un grupo cerrado, pues difícilmente entenderá estos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, el de las pandillas en las cárceles, cuando utilizan señales en las manos para comunicarse, ¿sí? Eh, Normalmente son grupos que funcionan, perdón, normalmente son grupos que funcionan o que actúan con una estricta disciplina y con una jerarquía rigurosa, ¿sí? Se consideran a sí mismos como hombres justos, es decir, la imagen que tienen de sí mismos puede ser de diferentes tipos. Uno, justos, en el caso, por ejemplo, o de honor, en el caso de la mafia, ¿sí? Eh, Santos o elegidos en ciertos grupos o en ciertas sectas religiosas, militantes ejemplares en ciertos grupos terroristas o soldados de Dios, ¿sí? Normalmente tienen como característica clave que si bien no tienen una orientación ideológica desarrollada, sí se basan en ciertos fundamentalismos o misticismos. Eh, Fundamentalismos de todo tipo, ¿no? No solamente fundamentalismos de carácter religioso, sino que también pueden ser fundamentalismos de carácter ideológico o fundamentalismos de carácter racial. Mm, Apelan el culto al líder o el culto a la organización está por encima del individuo, el individuo debe sacrificarse en aras de la organización y tiene un alto grado de profesionalización. Eso no quiere decir que sus miembros son profesionales, sino que sus miembros, que vamos a llamar militantes o activistas, ¿sí? Dedican el 100% de su tiempo a las actividades del grupo. Es decir, no es una actividad paralela a otras actividades de tipo económico o no es en su tiempo libre, ¿sí? Como por ejemplo en un grupo juvenil eh, o en un grupo con otro tipo de identidades o de otro tipo de acciones, como los movimientos sociales, por ejemplo. Sino que en este caso, estos grupos, sus miembros le dedican todo el tiempo al desarrollo de las actividades del grupo, ¿sí? Y viven de las acciones de este grupo. Por eso, por ejemplo, se pueden encontrar la mafia, eh, ciertas pandillas, o las pandillas más bien, grupos religiosos, grupos terroristas, que dedican el 100% de su tiempo al desarrollo de sus actividades dentro del grupo. Bueno, por último están los nuevos movimientos sociales. Antes de empezar a explicar los movimientos sociales, yo sí quiero hacer referencia a que no podemos confundir los diferentes tipos de conflicto social con los movimientos sociales, porque eso normalmente es lo que ocurre dentro de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación
ubican dentro del mismo grupo a todas las organizaciones o a todos los procesos, a todos los movimientos de protesta social o que experimentan un conflicto o están en abierto conflicto con la sociedad o con el Estado o contra el Estado, ¿sí? Y los ubican dentro de la misma categoría. Lo que nos puede señalar estas tipologías eh, es que hay diferentes grupos y diferentes procesos históricos o sociales que manifiestan ese conflicto social. Entonces, nosotros no podemos confundir, por ejemplo, el movimiento feminista, que es un movimiento social, con la mafia, ¿sí? O no podemos decir que todos son bandoleros, ¿sí? Sino que hay unas tipologías y esas tipologías pues obedecen a las diferentes formas en que, a las diferentes formas a las diferentes formas en que grupos sociales o clases sociales manifiestan una percepción de peligro o de riesgo de su estilo de vida o de sus intereses de clase con respecto a las políticas que las autoridades o que el Estado están desarrollando. ¿Sí? Mm, bueno, veamos, los movimientos sociales surgieron en Europa Occidental en la década de los 70, ¿sí? Aunque tienen, o sea, en la década de los 60 se fueron desarrollando, ¿sí? Fueron madurando y ya para la década de los 70 entonces toman la forma de movimientos sociales. Se les dice nuevos movimientos sociales porque es que habían unos anteriores, ¿sí? Que se les llaman viejos movimientos sociales, que pues en historia sería el movimiento campesino y el movimiento obrero. A estos dos movimientos se les llaman viejos movimientos sociales. Viejos no porque estén envejecidos, sino que son viejos en la medida en que históricamente aparecieron primero 100 años antes que estos movimientos de mediados del siglo XX. ¿Sí? Y también hay que entender que estos nuevos movimientos sociales no aparecen en contradicción con los viejos movimientos sociales, sino que tienen sus conexiones con estos movimientos sociales que ya existían, o sea, que eran preexistentes antes de su aparición. Eh, Pueden ser entendidos de diferentes formas, o sea, es decir, los nuevos movimientos sociales, a su vez, según Laraña, que es un autor especialista en el tema, sociólogo, estos nuevos movimientos sociales pueden ser clasificados de varios tipos. Entonces vamos a ver de tres tipos. Entonces vamos a ver el primero. Hay nuevos movimientos sociales de carácter instrumental. Por ejemplo, los grupos pacifistas. ¿Sí? Son instrumentales en la medida en que, en que sus repertorios de protesta y sus propuestas políticas, ¿sí? Están en función de objetivos concretos. Por ejemplo, el movimiento pacifista, pues su lucha es contra una determinada guerra, por ejemplo, la guerra contra Vietnam. Los movimientos ecologistas, pues en su momento, se desarrollaron y se organizaron en torno a su lucha contra ciertas políticas globales o mundiales de explotación de los recursos. Entonces, el movimiento ecologista contra la pesca de ballenas, contra la pesca de tiburones, contra o en defensa del Amazonas, ¿no? O sea que sus objetivos son instrumentales, son muy concretos. O, por ejemplo, está el movimiento de solidaridad con los inmigrantes, con los refugiados, organizaciones no gubernamentales que dedican su trabajo a este tipo de población que en ese momento está sufriendo de algún tipo de injusticia. Entonces, por ejemplo, está el Consejo Noruego para los Refugiados, está Orphan, ¿sí? Y hay de diferentes tipos, hay de tipos religiosos, de tipos no religiosos, no confesionales, relacionados con el Estado, por ejemplo, el Consejo Noruego es creado por el Estado noruego, ¿sí? Tienen como objetivos la búsqueda de bienes comunes o evitar males comunes, ¿sí? Y carecen de cualquier criterio selectivo en el reclutamiento de sus miembros. Es decir, para ser miembro de estos movimientos sociales no hay unos requisitos que le prohíban o que le dificulten
a la persona que quiere participar el hacerlo. ¿Sí? También están los movimientos subculturales, es un segundo subtipo de movimiento social, son los subculturales, como por ejemplo el feminista y el movimiento LGBTI, que tiene dos características. El primero, que puede ser como el tema de las identidades sexuales o las identidades de género, ¿sí? Entonces difícilmente una persona eh, pueda participar como activista dentro de este movimiento si no cumple con unos criterios o requisitos que son excluyentes. Por ejemplo, pues para participar dentro del movimiento LGBTI, pues hay que ser LGBTI, ¿no? Difícilmente una persona heterosexual pueda ser activista dentro del movimiento LGBTI, a no ser, pero sí puede ser un simpatizante, ¿no? O sea, no puede simpatizar, puede ser un colaborador, puede tener como relaciones de fraternidad con ellos, pero pues definitivamente una condición para ser parte de este movimiento social, pues es ser LGBTI, ¿sí? Lo mismo pasa con el feminismo, ¿sí? Difícilmente un hombre podría hacer parte de este movimiento social feminista, toda vez que sería un despropósito que un hombre lidere un movimiento de mujeres, ¿no? Que lucha por la emancipación de las mujeres. El tercer grupo son los movimientos contraculturales, ¿sí? También se les conoce como tribus urbanas, ¿sí? Estos interactúan de forma conflictiva con la autoridad, ¿sí? O con otros grupos. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, lo que nosotros llamamos tribus urbanas están en permanente conflicto, no solamente con el Estado, porque ahí hay una noción de joven, ¿sí? El joven como un problema, porque normalmente estos grupos contraculturales son de jóvenes. Entonces el Estado los concibe como un problema y ya abiertamente se desarrolla un conflicto entre los jóvenes y el Estado, pero también los jóvenes y sus familias, cuando estas no logran comprender sus estilos de vida y sus identidades culturales y sus apuestas contra la cultura hegemónica, pero también están en abierta contradicción, en abierto conflicto con otros grupos que representan el proyecto, la idea de cultura hegemónica que ellos no quieren, ¿sí? Sin embargo, no tienen un planteamiento ideológico, ¿sí? Y son organizaciones o son procesos sociales eh, profundamente horizontales, es decir, no son jerarquizados y no han sido formalizados en forma de una organización social, ¿sí? Esa es la diferencia entre un movimiento social y una organización social, el nivel de formalización de su estructura organizativa. Entonces, una organización, un partido, una, una asociación, una corporación campesina, ¿sí? Una cooperativa, pues está formalizada, ¿sí? Y está muy estructurada de manera jerárquica, ¿no? Los movimientos sociales tienen como característica que tienden a una organización más de carácter horizontal, ¿sí? Y las afinidades políticas o las identidades cumplen un papel mucho más importante que las afinidades ideológicas. Bien. Entonces veamos las características de los nuevos movimientos sociales. Permítame un segundito. Bien. Entonces, características de los nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales trascienden el carácter clasista, es decir, que no necesariamente representan un conflicto de clase, ¿sí? Y en eso entonces está el debate con el marxismo. Para los marxistas, toda la historia de la humanidad, y eso lo vimos hace unas clases, toda la historia de la humanidad
es la historia de la lucha de clases. Es decir, que todos los procesos históricos, o todos los procesos que han ocurrido a lo largo de la historia, están circunscritos a la lucha de clases. Es decir, nada puede ser explicado por fuera de la lucha de clases. La lucha de clases se convierte en la categoría fundamental de la explicación marxista. Sin embargo, los nuevos movimientos sociales, en su mayoría, son procesos históricos sociales interclasistas, es decir, sus activistas o sus miembros pertenecen a diversas clases sociales. ¿Sí? Y la motivación para desarrollar acciones colectivas o repertorios de protesta o para organizarse y desarrollar una apuesta política no necesariamente es por una contradicción o un conflicto económico, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las mujeres, el tema del feminismo, ¿sí? Eh, entonces, estos nuevos movimientos sociales trascienden las estructuras clasistas y los roles estructurales de la sociedad y de pronto van más allá de la lucha de clases, ¿sí? Eh, Ahora, como son procesos históricos sociales interclasistas, en sí mismos son pluralistas y son eclécticos en las ideas y en los valores. ¿Qué significa ser ecléctico? Es decir, que toman elementos de diferentes ideas políticas y valores políticos de diversas posturas ideológicas, ¿sí? Entonces, no necesariamente son marxistas o anarquistas, o etcétera, etcétera, sino que dentro de un movimiento social pueden converger todo tipo de apuestas ideológicas, es decir, pueden estar marxistas, anarquistas, liberales, y su apuesta va más allá del conflicto de clase social o del proyecto político, de un proyecto político específico o de un proyecto revolucionario específico. ¿Sí? Eh, por eso estas reivindicaciones socioeconómicas que son tradicionales, por ejemplo, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el caso del movimiento campesino es la reforma agraria, y en el caso del movimiento obrero, pues es la relación capitalista o capital-trabajo, es decir, resolver la contradicción capital-trabajo, mejor resolver la contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción y la clase trabajadora, que lo único que tendría sería vender su fuerza de trabajo en el mercado capitalista. Esto es trasladado, ¿sí? O es sustituido por otro tipo de reivindicaciones, ¿sí? Que pueden ser reivindicaciones de carácter de valores, ¿sí? Símbolos, creencias, es decir, identidades colectivas, o conflictos sociales que no son económicos, sino que son de otro tipo, que fue los que vimos con anterioridad, ¿sí? Como por ejemplo el feminicidio o la inclusión social de los jóvenes o la participación política de ciertos grupos sociales marginados, como por ejemplo los jóvenes en las dinámicas de la sociedad, ¿sí? Eh, y esto es importante. Hay una autoafirmación social y psicológica del individuo, ¿sí? Que se sobrepone a la del grupo, ¿sí? Por eso es que estos grupos no generan procesos organizados, ¿sí? Eh, y que el grupo esté por encima, o el partido, la organización esté por encima de, del individuo. En los nuevos movimientos sociales es el individuo el que le impregna eh, ese carácter emancipatorio al movimiento social. Es decir, el movimiento social se constituye de individuos y el individuo tiene un papel fundamental en la construcción de estas identidades dentro del movimiento social. Es diferente al partido. En un partido político, en aras del partido, se sacrifica al individuo. Se sacrifica en términos de, por ejemplo, su libertad de pensar, ¿sí? O su libertad de crítica, ¿sí? En el movimiento social no, porque usted entra y sale del movimiento social en la medida en que quiere, ¿sí? Hace parte o deja de ser parte de un movimiento social cuando usted lo quiere hacer. Y no existe la idea de un activista, de un militante que milita dentro de este movimiento social y eso lo excluye de otros movimientos sociales. No, usted puede hacer parte de diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, hay compañeras, mujeres,
que también hacen parte del movimiento, o sea, no solamente del movimiento feminista, sino también del movimiento ecologista o del movimiento ambiental o del movimiento pacifista, ¿sí? O por los derechos humanos, en este caso organizaciones defensoras de derechos humanos, y puede trabajar en diferentes movimientos sociales que se articulan, ¿no? Porque los nuevos movimientos sociales también comparten o articulan luchas y repertorios de protesta cuando ven que cierto desarrollo del conflicto social general afecta no solo a uno, sino a varios movimientos sociales. ¿Sí? Bien. En última instancia, vamos a observar las características de los nuevos movimientos sociales. ¿Sí? La primera característica es que estos nuevos movimientos sociales orientan su mirada, orientan su crítica hacia la vida cotidiana, incluso hacia la vida privada, ¿sí? En la medida en que ellos plantean que no se puede ser consecuente en la vida pública cuando en la vida privada se es contradictorio a lo que se profesa públicamente. Un ejemplo de eso muy sencillo es la discusión entre o el debate de algunas feministas en Colombia sobre las prácticas y las acciones de los hombres de izquierda en su vida privada y cuestionan estas prácticas machistas o estas prácticas patriarcales de ciertos líderes o ciertos activistas de los movimientos sociales que en su casa son, en palabras de ellas, en su casa son Pinochet y en la calle son el Che Guevara. Entonces, aquí lo que yo quiero señalar o hacer notar es que estos nuevos movimientos sociales, para ellos sí es importante el testimonio de vida. Es decir, uno no puede ser dos cosas, una en la casa y otro en la calle o en lo público. O sea, no puede haber contradicción entre el estilo de vida en la esfera de lo privado y la esfera de lo público. ¿Sí? También ellos recurren con frecuencia a tácticas de lucha radical. ¿Sí? Bueno, no sé el autor qué tendría por radical. Eh, son mucho más contestatarios que los viejos movimientos sociales. O sea, los viejos movimientos sociales lograron en la década de los 50 lograron consolidar ciertas reivindicaciones de tipo laboral para el caso del movimiento obrero, ¿sí? Eso fue después de la crisis de la Gran Depresión y pues con el desarrollo o el advenimiento del keynesianismo como política de Estado, ¿sí? Acá en América Latina lo llamamos desarrollismo, eh, pues el movimiento obrero, digámoslo así, obtuvo la mayoría de las reivindicaciones que venía exigiendo desde finales del siglo XIX. Luego de obtener esas reivindicaciones, pues viene un periodo de consolidación de esas reivindicaciones y ahora desde la década de los 90, pues defensa de esas reivindicaciones, pues porque el modelo neoliberal las ha venido desmontando. Pero lo que sí es cierto es una cosa, y es que cuando logran obtener estas reivindicaciones, ¿sí?, y consolidarlas, el nivel de radicalidad del movimiento obrero disminuyó. Y lo mismo ocurre con el movimiento campesino. Estos nuevos movimientos sociales, pues están en ese primer periodo de obtención de estas reivindicaciones y por eso el nivel de radicalidad de sus repertorios de protesta, ¿sí? Que se puede, pero a diferencia de los anteriores, ¿sí? Estos nuevos movimientos sociales los han desarrollado a través de dos tácticas. Uno, entorpecer el funcionamiento de las instituciones a través de la no violencia y la desobediencia civil. Para eso se inspiran en Thoreau, un poeta norteamericano, que en la práctica desconoce las leyes de impuestos que el gobierno norteamericano en su momento creó para financiar la guerra contra México, y él no paga los impuestos y pues termina siendo detenido y encarcelado por evasión de impuestos. Él escribe un libro que se llama Sobre la desobediencia civil, donde pues básicamente teoriza cuando un hombre, por razones éticas, debe desobedecer las leyes cuando éstas propenden o están orientadas a cometer una injusticia. ¿Sí?
Ahora bien, esta radicalidad, ¿sí? Y este repertorio de protesta buscando entorpecer el funcionamiento de las instituciones es porque se percibe dentro de estos movimientos sociales a una poca credibilidad de la institucionalidad, ¿sí? Eh, o de los canales de participación que la sociedad ha creado y ha institucionalizado para tramitar el conflicto social. Me explico. La sociedad crea o ha creado unos mecanismos de participación para tramitar el conflicto social. Los nuevos movimientos sociales perciben que estos mecanismos de participación no, no son creíbles, es decir, han perdido credibilidad. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos de participación? Los partidos y las elecciones. La última característica eh, es que estos movimientos sociales tienden a generar grupos de base que no están relacionados con las estructuras de cuadros o de masas que son típicas de los partidos políticos obreros, obreristas, es decir, de los movimientos sociales anteriores, del movimiento obrero, ¿sí? Y la organización tiende a ser difusa, descentralizada, poco jerárquica, con activistas escasamente profesionalizados, es decir, que no dedican tiempo completo al desarrollo del movimiento social, sino que es combinado con otro tipo de acciones, como por ejemplo abogados defensores de derechos humanos que le dedican parte de su tiempo a la defensa de los derechos humanos y la otra parte se la dedican a su oficio profesional como abogado, por ejemplo. ¿Sí? O profesores que combinan el ejercicio docente en la escuela o en la universidad con el desarrollo de actividades dentro de un movimiento social específico. ¿Sí? Okay. Además, tiene un amplio margen de diversidad de estos individuos. No son homogéneos desde el punto de vista ideológico. Entonces, eso ofrece una diversidad de posiciones políticas, tanto individuales y la existencia de subgrupos dentro de estos movimientos sociales. ¿Sí? Eso hace que tengan diferencias con los viejos movimientos sociales. Recuerden, los viejos movimientos sociales son el movimiento obrero y el movimiento campesino. ¿Sí? Entonces, estos nuevos movimientos sociales aparecen, ¿sí? Gracias a que en la década de los 60 empiezan a surgir una serie de grupos de izquierda radical más identificados con el Che Guevara, con Fidel Castro, con Mao Zedong, con Lao Tse, con Ho Chi Minh, es decir, con procesos guerrilleros que con los tradicionales partidos comunistas, ¿sí? Que ya se habían como institucionalizado en la mayoría de los países de Occidente. ¿Sí? Además, estos nuevos movimientos sociales adoptan recursos ideológicos un poco más diversos y alternativos a la ideología dominante de la derecha, o mejor, del capitalismo. O sea, adoptan recursos ideológicos alternativos al liberalismo, que es la ideología propia del capitalismo, y del comunismo, que es la ideología propia de los países de la Unión Soviética. Estábamos hablando de la década del 60 y 70, ¿sí? Y desarrollan o van construyendo unas construcciones ideológicas más o menos coherentes, como por ejemplo el pacifismo, inspirados en Martin Luther King, que hizo parte de un nuevo movimiento social que es el movimiento pacifista en Estados Unidos y el movimiento de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Se inspiran en Gandhi, que pues también hacía parte de un movimiento social, en su lucha por la independencia de la India con respecto a Inglaterra, ¿sí? El anarquismo, entonces recogen elementos de Bakunin y de otros, Kropotkin y otros filósofos anarquistas, filosofías orientales, y van desarrollando ahí una serie de recursos ideológicos que le dan sentido a sus repertorios de protesta, ¿sí? Ahora, esos mismos repertorios de protesta también se van ampliando y se van diversificando. Entonces van desarrollando unas movilizaciones muy novedosas, ¿sí? Novedosas tanto por sus objetivos como por sus formas sorpresivas de hacerlo, ¿sí? Entonces ahí hay varios ejemplos.
entre otros, el movimiento antiglobalización que se encadenaba en las calles de Seattle en la década de los 90, finales de los 90 y comienzos del 2000, para evitar la reunión del G20 en Seattle, ¿sí? El movimiento contra el ALCA en América Latina, la primavera árabe en el norte de África. Hay varios ejemplos de cómo la movilización como forma de protesta o como repertorio de protesta se convierte en novedoso porque van incorporándole elementos de carácter simbólico, elementos de carácter tecnológico y elementos de carácter publicitario o simbólico que tienen un gran efecto político en la población, ¿sí? En la población que no conoce o que desconoce la apuesta política de este movimiento social, ¿sí? Entonces ellos también ofrecen una serie de propuestas estéticas, ¿sí? Y también unas formas de vida vitales, unas formas vitales que rompen con la cultura hegemónica del consumismo y son provocadoras porque posibilitan o invitan a un estilo de vida distinto. No son revolucionarias en el sentido tradicional del término, ¿sí? Eh, pero utilizan repertorios musicales o filosofías de vida alternativas como el yoga, el estoicismo, el movimiento vegano, el tema de los vegetarianos que proponen, que sus orígenes vienen en el movimiento hippie, que proponen una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida alternativo al estilo de vida hegemónico que se basa en el consumismo, ¿no? Esas son las primeras tribus urbanas que se desarrollaron. El hippismo, y en el caso de las negritudes en Estados Unidos, las panteras negras, ¿no? En Europa los punk, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? El indigenismo aquí en América Latina. Entonces ahí se van desarrollando apuestas musicales, estéticas, simbólicas, estilos de vida alternativos que intentan, pues no transformar o hacer una revolución en la sociedad, pero sí que el ser humano, por ejemplo, modifique su estilo de vida, inspirado pues en diferentes eh, recursos ideológicos que han tenido a la mano. En última instancia, mis queridos estudiantes, en ese sentido lo que podemos ver es que hay una diversidad de tipologías del conflicto social que ustedes pueden escoger a la hora en que piensen su tesis de grado, por ejemplo, observar qué, qué tipo de conflicto social ustedes eh, están prefiriendo estudiar, o sea, con cuál usted se siente identificado o interesado en términos académicos que le permita pensarse una, una tesis de grado y o el desarrollo de unas prácticas de intervención social, porque todos estos movimientos sociales y no solamente los nuevos movimientos sociales, sino todas estas formas de conflicto social, pues han sido objeto de estudio del trabajo social, eh, de la mano de la sociología, y han desarrollado ciertas prácticas y ciertos discursos de intervención social, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que en últimas ustedes ya en términos de investigación social observen la siguiente relación que se debe hacer para finalizar este estudio del conflicto social. Voy a hacer 3 columnas y 2 filas. Ok. Entonces uno normalmente debe tener en cuenta para analizar un problema social o un fenómeno social o un conflicto social, dependiendo de la corriente en la cual usted se inscriba, ¿sí? Uno debe siempre tener presente los actores sociales que participan en el conflicto. El conflicto en sí mismo. Cuando hacemos el conflicto, estamos hablando de las relaciones que entablan estos actores sociales, ¿sí? Y debemos de observar el contexto en el que ocurre el conflicto. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace práctico esto
de la teoría de los conflictos sociales? Pues básicamente usted lo que hace es dar cuenta de estos tres elementos. Entonces, ¿qué actores sociales intervienen? Entonces, por ejemplo, usted puede escoger acá el tema, violencia sexual, ¿cierto? Que es un tipo de conflicto que vimos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué actores intervienen en el conflicto social? Bueno, pues intervienen las mujeres, ¿cierto? Y entonces aquí caractericémoslas en cuanto a víctimas. Aparecen los hombres, ¿sí? En cuanto a victimarios, ¿cierto? Aparece la familia en cuanto a testigo. Aparece el Estado en forma de política pública. Aparecen las instituciones del Estado. ¿Sí? Entonces aquí tocaría decir, bueno, pero ¿qué instituciones del Estado? Entonces aparece la comisaría de familia, aparece la fiscalía, aparece la policía, ¿sí? La policía del barrio. ¿Sí? Y así usted va haciendo una lista de qué actores sociales están. Y entonces empezamos a ver el conflicto. Entonces, ¿qué conflicto hay? Pues entonces, las mujeres, ¿sí? Vienen siendo víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas, ¿sí? Y ahí usted va desarrollando las características de este conflicto, ¿sí? Y acá entonces el contexto. Cuando usted, este es el tipo de análisis que uno hace de estas formas de conflicto. Entonces usted escoge una forma de conflicto y básicamente ubica, por ejemplo, está la lucha de bandos entre familia. Entonces usted que ubica actores sociales de ese conflicto específico. ¿En qué consiste ese conflicto? ¿Y en qué contexto ocurre ese conflicto? Y a partir de ese análisis usted puede dar cuenta desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva sociológica, antropológica, política, económica, ¿sí? En qué consiste este conflicto social. Básicamente, en últimas, queridos pan de trigo, a eso es a lo que, eso es en lo que terminamos haciendo cuando hacemos análisis de los conflictos sociales desde las ciencias sociales. No siendo más, pues les recuerdo que esta clase es de reposición de 1 hora, entonces la colgaré en la plataforma para que ustedes puedan revisarla, escucharla y hacerle comentarios. Sí, nos vemos en la próxima clase que es mañana eh, y continuamos con el tema que nos compete dentro del programa. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias.